Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Estamos aquí en el Hotel Catalonia Santo Domingo, aquí en el Malecón de la República Dominicana, precisamente llevándole un programa especial en esta cumbre de defensores del pueblo y de procuradores de derecho de Iberoamérica, y que somos sede aquí en la República Dominicana. A propósito de eso, bueno, pues el anfitrión lo es el defensor del pueblo de la República Dominicana. Se trata de Pablo Ulloa, a quien le damos la bienvenida en este momento para hacer una entrevista, conversar con él sobre todo este proceso. Buenos días, Pablo. Buenos días y gracias de todo corazón por el apoyo a ustedes como staff y al señor Juan Ramón Gómez Díaz, tanto a don Pérez, a Laura y a ti, Alberto, el hecho de que estén transmitiendo estas incidencias, de que por primera vez en República Dominicana todos los defensores del pueblo de Iberoamérica y procuradores de derechos humanos están sesionando en el país para analizar 3 temas particulares, además de 7 mesas temáticas, que es la pandemia, cómo vamos a enfrentar la post-pandemia o el post-COVID, la buena administración y justamente los derechos fundamentales. En el caso, Pablo, no quiero pasar por alto el día de hoy, que es el 25 de noviembre, que es el día de la no violencia contra, donde se pide la erradicación de la violencia contra la mujer, 74 asesinatos. En el caso de la Defensoría del Pueblo, ¿cómo pudiera concatenar políticas o acciones para ayudar a que esta violencia contra la mujer se detenga en la República Dominicana? Mira, gracias por la mención, porque justamente de los aspectos que valía la pena mencionar en el día de hoy, y que ayer incluso le hicimos un reconocimiento a las hermanas Mirabal con la presencia de doña Minú, es justamente ese esquema. Mira, no solamente República Dominicana, cuando estábamos analizando las estadísticas fruto de la mesa de género o de mujer, nos damos cuenta que prácticamente unos 25 millones de mujeres sufren esta situación, y lo lastimoso para la ONU, que es la que genera las estadísticas, es que 8 de cada 10 han recibido prácticamente más de 10 años de maltrato. La Defensoría del Pueblo, o el Defensor del Pueblo, ha creado justamente una unidad de atención de género para poder apoyar a las víctimas en 2 vertientes: la parte legal y la parte psicológica. Claro, respetando la parte de institucionalidad que tanto el Ministerio de la Mujer como la Procuraduría tienen, pero al defensor llegan casos en los cuales se sienten totalmente desvalidas o desahuciadas del apoyo del Estado, y ahí el defensor acciona al respecto. Además, dentro del punto de vista de las políticas públicas, nosotros hemos solicitado, a través de una licitación, claro, un estudio para poder entregarle aspectos más concretos al Ministerio de la Mujer, para poder realmente reforzar las estrategias, porque políticas públicas están diseñadas y el punto central es cómo hacer la estrategia, pero ahí el aspecto de la educación, indiscutiblemente, en cuanto a ciudadanía responsable, es muy fuerte, y es de los aspectos que nosotros como defensor hemos tratado de impulsar, porque la mujer tiene toda la libertad del mundo, como tiene el hombre, para poder elegir y hacer las cosas que corresponden. Pablo, a propósito de las mujeres, sé que la Defensoría ha estado atendiendo la denuncia de las parturientas haitianas, que ya ha sido tocado desde Naciones Unidas y sectores internos de República Dominicana y de Haití. Ayer justamente hubo un cambio en Haití desde el canciller y otros funcionarios, ministros de Salud, de Educación, de Transporte, Obras Públicas, con la idea, parece que el gobierno, de retomar un acuerdo que tenía con la oposición. Hay un diálogo abierto entre República Dominicana y Haití en la comisión mixta. ¿Hay posibilidades de que la Defensoría del Pueblo pueda ser invitada o ha sido invitada a ser parte de ese diálogo y tocar algunos temas sensibles entre ambas naciones, sobre todo la parte migratoria? A través de la comisión no, pero justamente con el Defensor del Pueblo de Haití hemos iniciado un proceso de trabajo bilateral, porque ambos tenemos responsabilidades, cada quien en sus espacios territoriales. Ciertamente el hecho de que cambiasen parte del gabinete para Haití es un relanzamiento de su política interna, y quizás es un mecanismo de poder generar mayores capacidades de comunicación de las que han existido hasta ahora.
En los términos de instituciones lo vemos como algo positivo, porque realmente a partir del posible diálogo que se pueda dar entre ambas naciones es que podemos solucionar una crisis que incluso sobrepasa nuestras capacidades, y por eso justamente nosotros hemos planteado en foros internacionales en Colombia y acá el aspecto de lo que es la gobernanza regional migratoria, porque esto sobrepasa la capacidad de dos pueblos y tiene que incidir necesariamente internacionalmente, porque las migraciones es un tema que está incidiendo en todas partes de América Latina. Estamos hablando que el Fondo Monetario Internacional calcula en 281 millones de migrantes internacionales. Lo que le está pasando a Colombia, a Venezuela, a Panamá, a Costa Rica, el mismo México, es similar, no igual, que lo que pasa en República Dominicana, y el tema de migraciones ha tomado una fuerza muy grande a nivel internacional por el impacto que tienen los migrantes en la economía, pero también por las dificultades que van generando a las políticas públicas de los países. En sentido general, porque en la región esto tiene muchas manifestaciones, pero en el caso de República Dominicana la principal manifestación es la inmigración haitiana. Tú has dado declaraciones recientemente respecto al tema de las parturientas haitianas y la situación en los hospitales, de que no han identificado todavía desde la Defensoría del Pueblo casos concretos que permitan una actuación. ¿Han recibido otro tipo de denuncias y cuáles serían las líneas de trabajo principal ya a nivel de casos individuales de los que haya sido apoderada la Defensoría? Sí, justamente, Laura, la semana pasada, el lunes particularmente, a las 8 de la mañana, yo recibí el sistema completo de Naciones Unidas, y luego a las 5 de la tarde hubo una reunión al respecto. Incluso el sábado, antes de esas dos reuniones, yo hablé con el representante del secretario general de Naciones Unidas en el país, justamente para poder documentar casos que permitiera que el defensor del pueblo accione, porque hay que estar consciente de que una cosa es Pablo y otra cosa es el órgano constitucional, que implica un principio de neutralidad en cada una de las acciones. En cuanto a las líneas estratégicas que tú planteas, ciertamente la parte de transparencia ha sido de los enfoques más fuertes que nosotros hemos dado, por eso ejecutamos en línea, por eso todos los controles internos, que implica una reforma organizacional. Está la parte justamente sustantiva, por eso el hecho de la Secretaría tener una atención al ciudadano que incluso tenga call center y capacidad de darle seguimiento a los casos, pero al mismo tiempo darle feedback a todos los casos que nosotros recibimos. Está la parte de investigaciones, que realmente ha dado al traste con situaciones, y la parte de notificación a la administración, que es la que genera esas reclamaciones, estas advertencias, y ya la parte de litigio, que hemos visto significativamente ejemplos en cuanto a la parte penal. ¿Cuáles resultados iniciales tú ves con más satisfacción de las primeras acciones que han tomado? Son muy pocos meses todavía, pero incluso dentro de eso ya hemos visto puntos en los cuales ha habido inicios de acciones de parte del Defensor del Pueblo que ha traído reacciones de parte de distintas instituciones. Mira, incluso en algunas que no les reconocen el mérito al Defensor del Pueblo. Siempre eso va a pasar. Incluso una de las posiciones en cuanto a la línea de visibilidad de la institución es quizás no jugar a lo fácil. Y lo fácil sería mandar una comunicación a un ministro y sacarlo a la opinión pública, o hacer una reunión y sacarlo a la opinión pública. Por ejemplo, en el caso del libre tránsito, yo tuve una reunión un lunes con el ministro de Salud, le planteé justamente que el libre tránsito es un derecho fundamental. Él lo entendió, se le plantearon 3 aspectos de la resolución, y fíjate que ya el miércoles o el jueves yo tuve que hacer una posición oficial para que no fuese parte de las tarjetas de vacunación el libre tránsito. Ahora, desde la parte humana y personal, con la sensibilidad social que implica, indiscutiblemente el acto del ministro de Educación de la República Dominicana, el doctor Roberto Furcar, de entender que habiendo una ley del 2018 y una resolución del 2019 de INAVIMA, los maestros de la República Dominicana tenían que recibir una indexación de sus pensiones, y justamente se indexaron más de 29.300 personas o familias recibieron el beneficio del Ministerio de Educación, lo cual hace que tantos hombres y mujeres que dedicaron su tiempo y su vida a la educación hoy puedan recibir casi un 10% de indexación. Para mí, significativamente, ese es el caso que más me ha tocado, porque, gracias a Dios, yo los jueves voy a hospitales, los viernes voy a escuelas y los sábados voy a canchas y play, y tengo contacto directo con la ciudadanía, por lo menos en la mañana.
lo que me lleva a significarte justamente que ese aspecto de la ciudadanía le impactó mucho y se vio una dinámica de un defensor del ciudadano, que es lo que nosotros andamos buscando aún con 5 meses. Ni hablar de otros casos que te pudiera significar muy interesante desde el punto de vista de lo que es la integridad y la dignidad humana. Pablo. En el caso de organismos internacionales, han hablado de que en la República Dominicana se pudiera estar violentando los derechos humanos de mujeres parturientas que están siendo sacadas desde los hospitales, sobre todo en la frontera. ¿Ustedes han tenido casos específicos de que se estén sacando mujeres en el hospital? ¿Han tenido alguna denuncia en torno a eso? Mira, indiscutiblemente se ha hablado en los medios de comunicación de casos. Cuando yo recibí el Sistema de las Naciones Unidas para el Sistema de las Naciones Unidas, porque incluso fue Migración, fue UNPA, fue UNICEF y otros, yo le pedía justamente que nos entregaran documentación o que nos dieran información de dónde, porque me hablaron en algún momento de ONG en la frontera o en la zona perimetral. Y yo les decía, yo no tengo ningún tipo de inconveniente de que la institución se traslade incluso y podamos hacer un proceso de descenso como tal, pero el defensor tiene que ser muy equilibrado a la hora de emitir opiniones y a la hora de hacer acciones. Entonces yo prefiero documentar y accionar antes de hablar y luego tener que accionar o documentar. ¿Pero le dieron documentación? No, hasta el día de hoy, a esta hora, todavía no tenemos nosotros una documentación o un caso particular que pudiéramos. Independientemente de que en los medios de comunicación pueda salir, hay que ser muy equilibrado en este tipo de situaciones. Y es lo que yo le digo a la gente. Quizá hay personas que quieren una posición más radical del defensor, pero el artículo 1 de mi ley me lleva a tener el principio de la neutralidad para poder mantener la magistratura moral que tiene el defensor del pueblo. Pablo, en sentido general, estos primeros meses y la relación con el gobierno, sobre todo frente a un nuevo año que iniciará, presupuesto, muchos cambios me imagino a nivel de la Defensoría, ¿cómo han sido? ¿Ha sentido voluntad y apoyo del gobierno de que el defensor del pueblo realmente pueda llevar a cabo el rol al que está llamado? Mira, yo le decía cuando yo llegaba, que me preguntaban sobre el presupuesto, que si iba a pedir presupuesto complementario o suplementario, dependiendo del enfoque económico que tú le des. Yo le decía que hay que buscar resultados, porque este es un país pobre y tú, sobre la base del dinero, querer significar tus acciones no tiene razón de ser. Ciertamente en el presupuesto del 2022 se plantea un aumento de un 50% del presupuesto del defensor del pueblo. Por lo tanto, tengo que reconocer que tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo han valorado las acciones del defensor y se ha podido lograr aún en pequeñas escalas, si se quiere ver, la legitimación social del defensor del pueblo. Y yo creo que ahí que radica todo. Si nosotros podemos demostrar para lo que estamos construidos y para lo que servimos a la ciudadanía, van a venir más apoyos y dentro del punto de vista práctico, yo lo he significado en algunos momentos. Yo me he sorprendido de visitas de amigos y relacionados, de unos 5 directores generales y hasta alcaldes de una de las demarcaciones más grandes, que yo lo tengo en agenda y yo lo voy a recibir. Y yo estoy pensando que ellos están yendo a saludarme o a hablar de cualquier tema particular. Y no, ellos van a responder a notificaciones que el defensor le ha enviado. Y la gente dirá, pero ¿cómo tú no lo sabes? Porque esa es la institucionalidad. La Secretaría General del Defensor del Pueblo está para notificar, luego de investigar, y ya el titular entra en momentos donde hay que tomar decisiones para litigios estratégicos. Entonces, creo que la administración lo ha entendido. ¿Qué ha costado? Indiscutiblemente que ha costado. Porque al fin y al cabo al poder no le gusta ser fiscalizado. Y el defensor del pueblo termina siendo un órgano de fiscalización por delegación del Congreso de la República. En términos económicos, hacer como la abuelita Milagro, hacer pan de la nada. Quería plantear, Pablo, lo siguiente. Se ha dicho aquí en estas conversaciones que hemos tenido con los que han antecedido y en los comentarios nuestros, de algunos ataques a los defensores del pueblo en muchos de nuestros países. Es decir, no solo la resistencia del Estado de dejarse vigilar, sino que se cometen acciones, amenazas con ellos. ¿Qué se puede hacer desde la Federación para, digamos, en defensa de que los defensores puedan ejercer su rol con cierta dignidad y libertad? Mire, yo le quiero poner varios ejemplos, porque a veces la gente entiende que el rol del defensor es sumamente sencillo. Por ejemplo, ustedes tuvieron al presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, Jordan Rodas, pero aparte de él, por ejemplo, César, que es de Ecuador,
tiene una situación de riesgo por las cárceles de su país. El de México, El Salvador. incluso tuvo que mandar a su familia a Estados Unidos. El Salvador tiene una situación real y de conflicto con la presidencia porque no ha entendido el rol. El defensor del pueblo lo que tiene que tener es mucha magistratura moral para que el ciudadano identifique justamente una figura que está para ayudarlo, porque siempre van a haber ataques, y se lo digo yo que en términos personales he tenido que recibir entonces ataques por hacer mi trabajo, porque para este defensor hubiese sido muy fácil quedarse en su escritorio y ver todo muy bonito desde una oficina, pero al yo salir y a tener que accionar, inmediatamente yo afecto intereses. La República Dominicana, los dominicanos reconocen el papel de defensor del pueblo. ¿Tú crees que está en capacidad en estos momentos de hacer una evaluación positiva de este organismo? Yo creo que el defensor le toma todavía un tiempo poder visibilizarse más. Independientemente de que las personas saben que ha habido un cambio, que ha habido transformación, que se han hecho esfuerzos, que existe una figura que está haciendo contrapesos al poder, creo que desde el punto de vista de visibilidad tenemos que trabajar. Y por eso justamente nosotros, aparte del ciudadano, tenemos que trabajar con la administración, y el año próximo vamos a iniciar una iniciativa de formación para los ministros, directores generales y las municipalidades con una certificación propia en gobernanza, buena administración y el defensor del pueblo. Pero así tenemos que implementar más proyectos, y en diciembre vamos a lanzar uno que es con la Fundación Inicia, para poder abarcar a toda la totalidad del sistema educativo dominicano y por ahí seguir continuando en un proceso de educación ciudadana, que es lo que corresponde con la ley. ¿Esa certificación significa que eso que estás anunciando, de que las diferentes instituciones deben tener una certificación de que en sus diferentes instituciones están libres de violación a derechos ciudadanos y que se está aplicando buena gobernanza y buena política administrativa? Son dos niveles, parece que tú estás muy orientado. Yo creo que Juan te está ayudando. Mira, son dos niveles. Un primer nivel formativo del responsable de la agencia, para que entienda el rol del defensor y las herramientas que tiene el defensor para hacer valerse en el sistema jurídico dominicano. Ahora, posterior a ese proceso de formación, entonces queremos implementar un sello de buena administración, más que del defensor, es de cumplimiento gubernamental, que permita justamente garantizar que el ciudadano reciba los bienes y servicios que plantea nuestra Constitución y termina siendo el estado de bienestar que todos queremos. Pablo, en este evento que estamos celebrando, que estaremos celebrando en Santo Domingo, se va a decidir también la presidencia y la nueva dirección de la federación. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? ¿Hay que someter candidaturas? ¿Hay aspirantes a ese proceso o se sugiere de manera consensuada esa nueva directiva? Gracias, don Percio. Ciertamente mañana en la Asamblea General se va a elegir el próximo presidente, que va a suceder a Jordan Rodas. Es por un periodo de 2 años y es una elección entre pares. Se va a elegir el primero entre iguales. Por lo tanto, se presentan postulaciones, se puede someter directamente o pueden ser sometidas candidaturas. En el caso de nosotros como República Dominicana vamos a presentar, bueno, ya hemos presentado y hoy lo voy a aseverar en el discurso que me corresponde, justamente una postulación para presidir el órgano iberoamericano de mayor trascendencia en temas de derechos humanos. Creo que para la República Dominicana es una gran oportunidad, en vista de que nosotros hemos hecho un esfuerzo como nación de desarrollar una serie de herramientas, pero tenemos que significarlo en todo el mundo para que se des cuenta de que República Dominicana respeta la dignidad humana. Bueno, Pablo, en sentido general, yo sé que hay muchos retos a nivel institucional en la Defensoría del Pueblo que tienen que trabajarse, pero a nivel de temas de fondo, si tuvieras que elegir 3 líneas de trabajo prioritarias para el 2022, ¿cuáles serían? Educación, salud y medio ambiente. ¿Qué tipo de acciones concretas tú de entrada ves que son necesarias en esos ámbitos? Ahí tenemos mucho que, la parte, si empezamos por la salud, la parte de salud mental, tenemos que asumirlo como parte del servicio de salud de la República Dominicana, porque justamente ese nivel de agresividad que hablaban al principio de nosotros los hombres frente a las mujeres, ese nivel de desasosiego, incluso de frustración y hasta de depresión, que ha venido luego de la pandemia, está impactando la dinámica natural de las familias y del ser humano, en sentido general, y en República Dominicana ni hablar.
El aspecto relacionado con el medio ambiente hay que hacer un nivel de conciencia mayor porque a nosotros nos llegan casos los cuales son muy preocupantes. Incluso yo tengo un proceso de mediación que me quiero reservar por la situación misma en una de las comunidades del sur, y tú te das cuenta que hay un tema realmente de ciudadanía el cual afecta los recursos naturales. Y la parte de educación, indiscutiblemente, el 4% es una apuesta del Estado dominicano y más que todo la sociedad dominicana, y tenemos que tratar de siempre preservar la calidad educativa. Aunque el concepto de calidad educativa siempre ha evolucionado según las décadas o los momentos en que está la historia del mundo, pero nosotros como Estado tenemos que tratar de apoyar lo más posible a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ahí es que está la garantía del futuro. Pablo, siento que le respondiste muy rápido a Laura la pregunta. Salud, educación... La sabía. La sabía. Parece que te la Que conste sabía. que Juan no dio ninguna oreja en este caso. Parece que te la sabía, pero donde quiero conectar estas tres prioridades que ha señalado, que justamente este ambiente va a evaluar un poco el impacto de la pandemia y cómo proyectar, digamos, nuestros países hacia adelante. Y justamente el tema de salud, el tema de educación, fueron seriamente afectados por el tema pandémico. ¿Se pudiera decir que estos tres elementos son coincidentes en la región, en los contactos que ha tenido con tus otros colegas? Mire, primero aclarar el porqué de la respuesta tan rápida. Por primera vez el Defensor del Pueblo tiene un plan estratégico institucional, un PEI, que fue hecho con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que da la claridad de las acciones del defensor y más que todo genera la plataforma para poder nosotros el año próximo ser la primera institución que gestiona su presupuesto en base a resultados. Entonces, por eso tal vez yo tengo más claro los puntos centrales. Mire, en cuanto a la región, como le decía al principio, el tema migratorio ha impactado ciertamente todos los bienes y servicios. Incluso en Colombia hay un estatus migratorio sumamente permisivo, vamos a decir que tiene muchas garantías, pero la parte educativa para todos los países iberoamericanos ha sido de mucho impacto, porque la pandemia limitó el aprendizaje a todos nuestros niños y niñas. Se hicieron esfuerzos, diferentes estados, diferentes naciones, han tratado de abarcar con la conectividad, con la parte de televisión, radio, pero cuando uno se va a la realidad, los niveles de aprendizaje de lectoescritura y matemática se han reducido enormemente. Y no necesariamente en República Dominicana por el mismo tema de la prueba PISA, sino que cuando uno en la casa, en el día a día, yo con Enrique, Laura con sus hijos y ustedes con sus nietos, se dan cuenta de que hay una limitación que lo dio la pandemia. Entonces, el tema de salud real y efectivamente, no solamente un tema de cobertura, también de calidad, y por eso le hablaba de la salud mental, porque ya hemos generado otro tipo de necesidad como individuo y estamos demandando un sistema más robusto para la parte de salud. Ahora, esa parte se va a reflejar en el presupuesto del 2022, porque, por ejemplo, a pesar de que tendrá que hacer como pan de la nada, como la abuelita Milagro, pero obviamente para impulsar estas cosas se necesita un presupuesto adecuado. Bueno, las líneas generales del presupuesto de nosotros, con cuentas y subcuentas, están bien definidas. Y justamente la parte educativa es donde se lleva prácticamente un 60% del presupuesto. Porque tú tienes que crear agentes de cambio y tienes que crear ciudadanía responsable. Por eso le hacía el comentario que todos los viernes yo le dedico, y por ejemplo ustedes en el Nuevo Diario nos apoyan todos los viernes a transmitir en vivo el contacto que nosotros tenemos con los liceos públicos. Los sábados nosotros estamos yendo a cancha y los jueves estamos yendo a hospitales. Porque aparte de lo que el defensor pudiera generar sobre casos que le lleguen y crear algún tipo de notificación o litigio, está justamente generar ese aspecto que Miguel Escala planteaba en su libro de agentes de cambio, y por eso incluso tenemos el defensor delegado, que es la parte comunitaria. Estamos trabajando en el Distrito Nacional con 618 juntas de vecinos que la alcaldía nos ha facilitado poder insertarnos, e incluso yo tengo 2 semanas yendo a Don Bosco. Una fui con el director de la CAS, y otra fui con el secretario general del ayuntamiento. Pablo, tenemos que concluir, y de hecho el productor, míralo cómo está aquí, activo en ese tema, pero no quiero dejar pasar
A propósito de que educación será una de las prioridades de la Defensoría del Pueblo para el 2022, no quiero dejar pasar un tema que es noticioso del día, a propósito de que uno de los medios señala que el 60% de las escuelas del país no tienen condiciones de seguridad suficientes. Yo sé que tú has estado en este evento de cabeza 24/7, pero ¿se prevé algún tipo de investigación, intervención en lo que tiene que ver en la seguridad de la infraestructura de las escuelas, que no es la primera vez que se señala que tienen riesgo sísmico y de otra naturaleza? Mira, justamente, o sea, en términos de análisis de prensa hoy, me chocaba mucho la información. Yo ahí lo que quisiera es poder adentrarme un poco más, porque el dato me llama mucho la atención, porque seguridad es una palabra muy amplia. Nosotros tenemos 2 investigaciones pendientes a realizar, a licitar. Una tiene que ver, bueno, ustedes vieron recientemente que sacamos una de la calidad de la educación, pero según la perspectiva de los padres. Porque normalmente hablamos de la calidad de educación sobre la base de los indicadores de eficiencia interna del sistema educativo, pero hay que ver también lo que piensan los padres. Entonces, hay 2 investigaciones que tienen que ver con la escuela como núcleo, como esencia del sistema educativo, que nosotros lo vamos a abordar, y hay, si mal no recuerdo, en uno de los instrumentos, me recuerdo que vi la parte de seguridad. Pero para hablar con una mayor propiedad, ciertamente tengo que ver de dónde sale la fuente o sea, en términos de variables, y ahí lo hablo ya como investigador, tengo que ver la operativización de la variable para entender cuáles son los rasgos o características de la variable seguridad, para entonces yo poderme apropiar y ahí tener claramente a qué nos estamos refiriendo. Es una verja perimetral, son verjas en las ventanas, tiene que ver con iluminación, tiene que ver con puertas, tiene que ver con personas físicas, que son en este caso la policía escolar, tiene que ver... Riesgo sísmico. Riesgo sísmico. El asunto es, Pablo, que antes de ayer tembló, hubo un sismo por Puerto Plata y varias escuelas, unas 10 escuelas, bueno, pues están sus estructuras muy debilitadas y agrietadas. Por eso le decía que lo interesante para uno poder opinar con propiedad es caracterizar esa variable de seguridad. En Puerto Plata ha ocurrido más de una vez. Sí, yo me recuerdo incluso cuando yo trabajaba para la Unión Europea, que el liceo Gregorio Luperón, el Politécnico Gregorio Luperón, 2002 más o menos. Sí, se rompió por mitad luego de un sismo. Entonces lo interesante ahí es justamente identificar cuáles son los aspectos que caracterizan a seguridad para poder apropiarnos justamente, porque si es sísmico, bueno, hay un elemento de infraestructura que tiene que ver con ingenieros, tiene que ver con geólogos y tiene que ver incluso hasta con la calidad de la construcción, y ahí entra justamente los seguros, quién recibió, porque hay un tema de supervisión. O sea, si tú lo ves desde el punto de vista del defensor, hay consecuencias posteriores que hay que analizar, porque si esa obra fue entregada, ¿qué tiempo tiene de garantía? Y las garantías si fueron aplicadas, pero ¿quién supervisó? Vamos a darle las gracias a Pablo. Antes de despedir a Pablo, quiero que nos sumemos. Agárrenlo, que se va. Tranquilo, que Don Perso me quiere mucho. No. Y me lo ha demostrado en vida. Voy a decir algo que sé que tú vas a estar de acuerdo con nosotros. Es expresar nuestra condolencia por el fallecimiento del profesor José del Monte. Sí. Es un director clásico de República Dominicana, un director coral de mucha tradición. Y justamente el día de hoy, aparte de que es un día de duelo nacional histórico por el asesinato de las Mirabal, el presidente de la República lo ha declarado por decreto un día de duelo nacional precisamente por el fallecimiento de don José del Monte. Bueno, es válida la intervención. Me uno al dolor. Es así. Despedimos a Pablo Ulloa, quien es el defensor del pueblo de la República Dominicana, en anfitrión de esta cumbre iberoamericana de defensores del pueblo. Deseamos éxito. Ustedes, amigos televidentes, tenemos que hacer una pausa. No se vayan, tenemos mucho más aquí en Matinal.